Buenos días, ¿me escuchan? Hola, sí, Bueno, ¿cómo les fue en el examen? bien. Bueno, a mí me fue bien. Sí, bueno, pues vamos a comenzar la clase para que después se puedan ir a su taller, ¿sale? Voy a compartir. ¿Sí ven la pantalla? Aún no, profe. Ya se ve. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que es la filosofía en la antigua Roma. Nosotros ya acabamos de ver lo que es la filosofía en Grecia. En la antigua Roma, lo que sucedía era de que los romanos, si ustedes se dan cuenta, copiaron muchas cosas de los griegos, digámoslo así. Los romanos admiraban mucho la cultura griega, tenían una gran influencia de esta cultura y por esta razón iban copiando muchas cosas, desde su arquitectura, su vestimenta, su filosofía, sus conceptos o concepciones políticas, etcétera, ¿no? Incluso también la religión politeísta griega fue copiada por los romanos. Solamente les cambiaron los nombres a los dioses, pero prácticamente son los mismos dioses, ¿no? Por ejemplo, Artemisa, la Artemisa griega se convierte en la Diana romana, el Zeus griego se convierte en Júpiter, el Cronos griego se convierte en Saturno, y así sucesivamente, ¿no? Podemos decir con prácticamente todos los dioses griegos, que solamente cambian de nombre. Y pues pareciera que los romanos no son muy originales, ¿no? Están copiando una cultura que es la griega o la helena, la cultura helena, pero en realidad los romanos superaron en muchos aspectos a los griegos. Los romanos vinieron a mejorar muchas cuestiones e incluso fueron o son considerados, ¿no? El Imperio Romano se considera uno de los imperios más grandes que ha existido en la historia del hombre, ¿no? De la civilización humana, porque su influencia todavía sigue sintiéndose, todavía se sigue manifestando en Occidente. Incluso, si ustedes les preguntan a sus compañeros de Derecho del CUT, les van a decir que estudian una materia que se llama Derecho Romano. Ellos tienen esa materia porque pues estudian precisamente la filosofía romana en cuanto al derecho. Hay muchas cuestiones ahí muy interesantes sobre esto. Y entonces, pues vemos cómo los romanos siguen impactando en nuestros días. Entonces, vamos a ver cuál es su legado filosófico, qué les debemos a ellos en cuanto a la filosofía, y vamos a ver cómo se aplica en la actualidad, ¿no? Todas estas filosofías. Incluso en el antiguo Imperio Romano hubo emperadores, fíjense qué avanzados eran los romanos. Hubo emperadores que eran filósofos, no solamente emperadores, sino que además escribían filosofía. Tenemos el caso del emperador Marco Aurelio, el padre de Commodus. No sé si han visto, bueno, la película tiene muchos errores históricos, pero digamos que en base o en parte, perdón, se basa en la realidad histórica, en la película del Gladiador, ¿no? Pues ahí salen estos personajes que sí existieron, como Commodus, Marco Aurelio, etcétera. Y el que sí no existió fue el protagonista, ¿no? El que es traicionado y se convierte en esclavo. Pero pues de alguna forma este personaje refleja la sociedad esclavista de la antigua Roma. Entonces, incluso Marco Aurelio, además de ser emperador, era filósofo, era un intelectual.
Él prácticamente era una asceta, o sea que era partidario del ascetismo, pero la filosofía que él adopta es el estoicismo. Que el estoicismo nos habla acerca de aceptar la vida tal cual nos viene, tal cual se nos presenta. El estoicismo, precisamente aquí lo menciona el libro, es una filosofía que nos habla de soportar el dolor, soportar el sufrimiento. Por eso cuando alguien les dice, reprobaste con el doctor, sea con estoicismo, ¿no? Quiere decir que con estoicismo ustedes soportaron el dolor, ¿no? Y el sufrimiento de haber reprobado la materia y se reponen y salen adelante y para la siguiente examen ya sacan 10, ¿no? Ese sería el estoicismo. Con valor, con determinación, con fortaleza, soportan el dolor, soportan el sufrimiento, soportan las dificultades que se nos vienen en la vida, ¿no? Y Marco Aurelio tenía esa filosofía y por eso llegó a ser un gran emperador, uno de los mejores que tuvo Roma. Incluso algunos dicen que fue mejor que Julio César, que César Augusto, ¿no? Que Tiberio, que tuvo una etapa buena, otra que no fue tanto, que ya fue la última. Pero es considerado uno de los mejores emperadores que tuvo Roma, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la filosofía incluso empieza a influir en los reyes, en los emperadores, en los gobernantes de Roma, y cómo hasta los gobernantes y los aristócratas pues eran intelectuales, no solamente eran gente que ejercía el poder, sino que realmente tenían una preparación filosófica envidiable. Vemos que Roma pues no es cualquier imperio, Roma realmente nos legó muchas cosas, además del derecho y la filosofía, también la arquitectura, los famosos acueductos son una invención romana, las carreteras, ¿no? Las naves, la gran flota que tenía el Imperio Romano era envidiable en ese entonces. Realmente a Roma le debemos muchas cosas. La belleza de la ciudad de Roma actual, por ejemplo, pues se la deben al Imperio Romano. Ya después, pues al dominio de la Iglesia Católica en Europa, principalmente en Italia, porque muchas obras arquitectónicas fueron obras emprendidas y financiadas por los papas, ¿no? Entonces, pero la misma Iglesia Católica digamos, el dominio del cristianismo durante toda la Edad Media, pues es una continuación de la grandeza y del esplendor del Imperio Romano pagano, ¿no? Del previo Imperio Romano antiguo. Entonces, pues vemos que Roma no es cualquier cosa, Roma aún prevalece. Incluso hay fatalistas que dicen que el día en que el orden romano caiga en el mundo, la civilización humana caerá, ¿no? Hay quien dice eso, ¿será cierto? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que efectivamente mucho se lo debemos a los romanos y vamos a ver con más detalle qué sucede aquí. Dice, el expansionismo y el imperialismo esclavista le permitió a Roma acumular poder económico y político y descubrir los avances en filosofía, artes y ciencia de Grecia. Digamos que el imperialismo tiene sus ventajas. A lo mejor un marxista, como diría el maestro Aquiles, un marxista de manual, pues va a decir, no, el imperialismo todo es maldad y todo es malo y feo. Pero no es cierto, el imperialismo, si somos dialécticos, pues tiene su lado negativo, por supuesto, lo vemos con Estados Unidos actualmente, pero también tiene su lado positivo, ¿no? Digo, Estados Unidos también nos ha dado cosas positivas culturalmente hablando, otras que son una pifia, pero con Roma pasó algo similar. Roma le legó al mundo muchos avances, muchas cosas positivas, y al mismo tiempo Roma iba aprendiendo lo mejor de cada cultura que iba conquistando, entre ellos los griegos, y por eso avanzó bastante el pensamiento filosófico, político, en cuanto al derecho, también en cuanto incluso a la religión en Roma, gracias a estas conquistas y este expansionismo, ¿no? Digamos que todo tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? En Roma comienzan a llegar oradores, poetas, escritores, escultores, científicos y filósofos griegos. O sea, toda la clase intelectual, toda la clase de la élite, ¿no? La crema innata en cuanto al conocimiento, pues empieza a llegar a la capital, ¿no? A la capital del imperio, que es Roma, y empiezan a legar al imperio, a todos los miembros del imperio, pues sus conocimientos. Entre las filosofías que empiezan a impactar, pues el estoicismo y el epicureísmo,
que son dos filosofías contrarias, porque el estoicismo nos habla de soportar el dolor con firmeza, con valor, aceptar la vida tal cual es, a partir de lo que la naturaleza y sus leyes determinan. Digamos que el estoicismo no es tan idealista, es más un poco pegado al materialismo, pero el epicureísmo nos habla del placer. Epicuro, que fue su mayor exponente, nos habla de que en la vida hay que buscar la felicidad y una forma de encontrarla es a través del placer. Eso no quiere decir que los epicureístas se abandonaban completamente al placer o a las depravaciones, ¿no? A los excesos y los vicios, sino que más bien eran administrados. Ellos decían incluso, para obtener un mayor placer a veces hay que sacrificarse un poco, ¿no? Aguardar para después tener un placer mayor, ¿no? Que sería un poco la filosofía de los epicureístas. Entonces, ahí vemos un poco de diferencia entre las dos escuelas. Unos hablan del dolor, del sufrimiento y soportarlo para llegar a la sabiduría y a la felicidad, y otros más bien hablan del placer, ¿no? De los deleites, de la liberación y del cuerpo, ¿no? De alguna forma. Entonces, los dos buscaban la felicidad, pero a través de dos métodos y dos caminos diferentes. Dice, en Roma comienza a surgir una idea panteísta de la naturaleza, en la que Dios y la materia del universo son uno e inseparables, ¿no? Entonces, el panteísmo ya lo habíamos explicado anteriormente, es esta filosofía que cree que Dios está en la naturaleza, que Dios no es un ser por encima de la naturaleza, sino que está en la naturaleza. Entonces, en algunos empieza a surgir esta idea. Dejemos que cargue aquí la diapositiva, que no sé por qué no ha cargado. A ver, espérenme. Ahí va cargando lentamente. Entonces, si se dan cuenta, ya también empieza a permear en Roma un poco esta idea panteísta. Para algunos materialistas, incluso el panteísmo, pues ya se acerca un poco al materialismo, ¿no? Porque ya no hablan de un Dios personal o espiritual o trascendente, externo, sino hablan de una suerte de divinización de la materia, de lo que es material, de las leyes de la naturaleza, ¿no? Incluso algunas religiones paganas antiguas consideran a la madre naturaleza como una diosa, ¿no? Como una suerte de diosa. Entonces todas las leyes naturales reflejan ese poder de esa diosa. Incluso en las antiguas culturas celtas hablan de la triple diosa, ¿no? De Hécate, que se representa con una mujer joven, una mujer de edad media y una mujer anciana, ¿no? La triple diosa. Yo incluso tengo por ahí un amiguito que adora la triple diosa, ¿no? La Hécate. Digo, ay, mira, que rescataste, ¿no? Esas creencias antiguas. Pero así es, esos conceptos un poco más panteístas, ¿no? De lo que es la divinidad. Y en Roma empiezan a tener cierto impacto. Sin embargo, también en Roma empiezan a llegar las ideas materialistas de algunos filósofos griegos, entre ellos Demócrito, Heráclito, etc. Dice Lucrecio, que fue un filósofo romano, trató de crear una filosofía que lograra generar un estado imperturbable en el hombre, ya que el temor a los dioses y al infierno eran los enemigos de la paz de las personas que se debe combatir. Para él, para Lucrecio, la filosofía nos tiene que ayudar a terminar con el temor a los dioses y al infierno, porque ese tipo de creencias perturban al hombre y no lo permiten desarrollarse, ¿no? Según esta filosofía de Lucrecio. Entonces, para él se tenía que combatir la creencia en los dioses y también la creencia en alguna suerte de castigo por los pecados o los errores de los hombres. Dice, el temor al infierno y a los dioses solo puede ser combatido a través del conocimiento obtenido gracias a la filosofía y a la ciencia. Solo el conocimiento verdadero de la naturaleza le dará al hombre su libertad y tranquilidad. Aquí hay que tener mucho cuidado con comprarnos ideas que pueden ser muy dogmáticas o extremas, ¿no? En el siglo XIX se dio el auge del racionalismo, ¿no? De la idea del cientificismo, de que la ciencia por sí misma o la razón por sí misma nos pueden llevar a la felicidad.
Después, cuando llega el siglo XX, la primera mitad, lo que es la parte ya de los años 20, de los años 30, 40, pues quedó demostrado que la ciencia por sí misma, por sí sola, por la simple razón, no nos puede llevar siempre a la felicidad, porque en aquella época los regímenes totalitarios que surgieron, el fascismo, ¿no? La Rusia de Stalin, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, etcétera, pues fueron regímenes apoyados principalmente, en el caso de Hitler, ¿no? Pero también materialistas, ¿no? En el caso de Stalin, y pues no nos llevaron precisamente al paraíso en la tierra, ¿no? Entonces, decir que una vida completamente libre, a lo mejor de creencias religiosas, va a ser la felicidad. Eso se cuestionó después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces empezó a entrar en el mundo, en la civilización occidental, una suerte de relativismo, ¿no? Nietzsche había marcado el inicio de esta modernidad con la frase Dios ha muerto, pero Foucault, con su frase el hombre ha muerto, ¿no? Sentó las bases del inicio de la posmodernidad. Entonces ahí vemos cómo el racionalismo puro pues no necesariamente nos lleva a la felicidad absoluta. A veces se cometen errores también en nombre de la razón y en nombre de la ciencia. Después, cuando fue la Revolución Francesa, Robespierre mandó a mucha gente a la guillotina, ¿no? Ya después él terminó en la guillotina, ¿no? Llámenle karma, coincidencia, justicia poética, pero o más bien acción-consecuencia, ¿no? Se ganó muchos enemigos Robespierre y al final terminó en la guillotina, después de que él mandó a mucha gente ahí. Entonces, en nombre de la razón se han cometido también atrocidades, ¿no? Entonces, sin embargo, pues en Roma, Lucrecio pues trata de decirnos esto, que la creencia en algo espiritual pues no conviene, que lo único que conviene es basarnos en la filosofía y en la ciencia, ¿no? Para Lucrecio, el alma es mortal, por lo tanto es imposible que exista vida después de la muerte. Cree también que los dioses no intervienen en la vida de los hombres ni en el desarrollo de la naturaleza. Para él solamente las leyes de la naturaleza lo controlan todo a través de la causa y el efecto, de que todo esté concatenado y se acabó. Para él esta cuestión de que los dioses controlan el destino, pues no tiene sentido, ¿no? Que no todos los mundos. Dice, de acuerdo con Lucrecio, todos los mundos nacen del movimiento eterno de las partículas. Estas partículas son el principio. Dice, estas partículas son el principio de todas las cosas en el universo. Todos los cuerpos materiales y las almas están compuestos por estas partículas. Las almas poseen partículas más pequeñas, lisas y móviles que las del cuerpo. Al morir un organismo biológico, los átomos o partículas del alma se dispersan, destruyendo así el mito de que al morir las personas van al tártaro o al paraíso. Pues para Lucrecio sí existe el alma, ¿no? A partir de una concepción que él tiene del alma, y también nos habla de que el mundo está en constante movimiento y que las partículas están en un eterno movimiento y las partículas a través de este movimiento generaron el universo. Esto pues la física moderna lo ha tratado de demostrar a través de la famosa teoría de la física cuántica, ¿no? Donde nos habla de las famosas vibraciones cuánticas y todo este asunto de las partículas primordiales que antes de que existiera el universo estaban en movimiento y que de repente a través de esas partículas surgió el universo, de esa interacción a través del famoso fenómeno del Big Bang. Bueno, pues en parte hay razón en esto. Entonces Lucrecio ya empieza a especular sobre estos temas que hoy en día la ciencia ya los comprueba de manera fehaciente a través del método científico. Dice, todos los cuerpos materiales y las almas están compuestos por estas partículas. Las almas poseen partículas más pequeñas, lisas y móviles que las del cuerpo. O sea, de alguna manera él creía que el alma existe, pero para él el alma de alguna forma es una forma de un tipo de materia, ¿no? Dice, al morir un organismo biológico, los átomos o partículas del alma se dispersan, destruyendo así el mito de que al morir vamos al cielo o al infierno, ¿no? Para él el alma existe, pero muere cuando el cuerpo muere, ¿no? Entonces, alma y cuerpo desaparecen una vez que una persona fallece.
Esa era la concepción que tenía Lucrecio del alma, porque él no creía ni en los dioses ni en el más allá, ¿no? Aunque creía en el alma. Digamos que hoy en día la psicología a esa alma, ¿no? Que así le llamaban los griegos y los romanos, ahora los psicólogos le llaman conciencia, ¿no? Nosotros tenemos una conciencia, pero esa conciencia desaparece una vez que muere el cuerpo. Es el que lo que mundo. Entonces, lo que también después ponía con él en alguna parte de Bermuda, creer en las dimensiones, en los multiversos, ¿no? Que de repente veo estas producciones de Marvel y me llaman la atención, ¿no? Sus ideas del multiverso, tan interesantes. Entonces, a ver, veamos. Dice la importancia, ay, ya me llevó muy atrás. Dice la importancia griegas y romanas idealistas y materialistas representan la fase superior